estatal. Y allí está desde luego inmersa también la competencia. El panel que viene a continuación estará integrado por el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Camilo Jaramillo Berroca, vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, y Martín Moguel Gloria, de la Comisión Federal de Competencia Económica de México. El panel se titula La contratación estatal transparente y la libre competencia y será moderado por el consultor Nicolás Uribe Rueda. Bienvenidos. Cuando compro un bien, como un electrodoméstico, un computador, un carro o un servicio, debo saber qué estoy comprando. ¿Qué recibo y cuánto debo pagar? Conocer claramente la garantía y el respaldo que me ofrecen. También informarme cómo se usa. Esto es consumo responsable. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Listo, así va el aviso. De una. ¿Qué te parece si le agrandamos el tamaño? Sí, me parece. ¿Y qué tal si decimos que tiene más contenido, eh? Además nos inventamos una oferta, no sé, 2x1. Sí, eso. Y que salga por todos los medios. Ay, sí es light. Eso nadie se da cuenta. La publicidad engañosa existe y es ilegal. Denúnciela. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Ella es especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones. Sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, muy buenos días. Doctor Juan Martín, su señoría quiere arrancar con la presentación que tiene montada sobre el tema de contratación estatal y lo que hace la CCI alrededor de este tema. Muy bien. Para ganar tiempo, señor moderador, y tener la oportunidad además de escuchar la reacción de los compañeros del panel, me permito iniciar esta presentación con esta filmina que dice mucho en relación a lo que queremos destacar hoy en la mañana de hoy. El señor superintendente tuvo la oportunidad de conocer hace algunos meses la presentación del resultado de un observatorio que tenemos en la Cámara que yo presido, un observatorio sobre la contratación en las regiones, y los resultados son dramáticos a la luz de lo que nos dicen las cifras que están incluidas en esta filmina. En el año del 2014, el 50% de la contratación de los departamentos quedó en manos de únicos oferentes. En los municipios ocurrió lo propio, pero en un 83%. Hemos hecho una evaluación de qué pasó en el primer semestre del 2015 y la tendencia se mantiene, superintendente, tanto en departamentos como en municipios. Es dramática la situación en relación a lo que está pasando en el nivel subnacional. ¿Cuáles son los factores donde se está restringiendo la pluralidad de oferentes en la contratación regional? Este círculo lo muestra con unas cifras también contundentes. El factor que más pesa es el de los requisitos habilitantes. Perdónenme la expresión tan gráfica. Se habilitan a únicos oferentes para que ellos sean finalmente los adjudicatarios de los contratos. Y esa es la regla general de acuerdo con la cifra que vimos en la primera filmina. Hay otros factores que pesan también para la restricción en la pluralidad de oferentes. La evaluación de la oferta está ubicado como segundo factor, la descripción de la obra pública y el cronograma. Sigamos. Esto nos ha llevado a una reflexión concluyente y es que
se requieren documentos estándar que se han vuelto una práctica generalizada en el mundo entero, en los procesos licitatorios, documentos precontractuales estándar. ¿Por qué? Porque se promueve la objetividad en la selección de contratistas del Estado, se garantiza la transparencia y la eficiencia y finalmente, señor superintendente, se garantiza una contratación pública, por supuesto, más competitiva. No quiero hacer aquí una mención para ganar tiempo de lo que sucede en el mundo entero en materia de documentos estándar. Se volvió una práctica generalizada. Yo diría que los países que no están estandarizando sus documentos precontractuales son hoy en día en el mundo la excepción. En Latinoamérica, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Perú, el Banco Mundial y el Banco Interamericano exigen documentos estándar para los proyectos que son financiados por esas entidades crediticias. Nueva Zelanda, FIDIC, que es el gremio mundial de la consultoría, genera buenas prácticas en materia de contratación y su referente más importante es el de documentos precontractuales estándar, la Unión Europea, Australia y por supuesto la OCDE. Donde más enfática ha sido la OCDE en materia de recomendaciones sobre documentos estándar en la región nuestra ha sido recientemente en México. Voy a simplemente a pasar por encima de estas filminas, porque en estas filminas lo que hacemos es destacar el origen de esas prácticas estándares, si es por decreto, si es por decisión de los legislativos de esos países, en fin, pero para que podamos aterrizar finalmente en el caso colombiano, que es el que nos convoca y el que nos interesa. ¿Qué está pasando? Le hemos dicho a la autoridad nacional, compartíamos esta reflexión con el señor superintendente, sobre pretexto de la autonomía regional en el nivel subnacional, está primando la discrecionalidad del funcionario en la construcción del pliego licitatorio, lo cual, como lo vimos en la primera y segunda filmina, pues está generando una evidente restricción de la pluralidad de oferentes, que es un principio básico de la contratación en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué? Como les dije, porque los requisitos habilitantes conducen a únicos oferentes. Es bueno, y va a hablar aquí el vicepresidente de la ANI, que hagamos una distinción. Y hemos sido explícitos en hacer esa distinción cuando hemos compartido esta angustia con la autoridad nacional, con el cuerpo legislativo, con el señor superintendente. Esto no sucede en el nivel nacional. En el nivel nacional tenemos dos experiencias recientes, una de ellas ha sido destacada aquí en su intervención anterior por el ministro de Vivienda, el proceso de adjudicación de las vías de cuarta generación de concesiones y los pliegos sin vías, los pliegos tipo sin vías, sin perjuicio de que en algunos casos cuando hay convenios con algunas entidades territoriales, pues hemos podido corroborar que al pliego tipo a veces se le toma también el pelo en cuando no tenga un soporte legal, que es a lo que yo me quiero referir más adelante. Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Listo? El caso colombiano. Muy bien. La autonomía, a juicio nuestro, de las entidades territoriales no es absoluta, sino por el contrario, como lo dice la filmina, está delimitada por los alcances que fije el propio legislador. El legislador, dentro de los límites mínimos y máximos que consagra la Constitución política. Esta es una sentencia de la Corte Constitucional, porque como pues hemos concluido finalmente sobre pretexto de la autonomía regional, pues podríamos llegar a la conclusión de que la falta de transparencia,
la escasa pluralidad de oferentes o la corrupción son autónomas. El caso colombiano tiene mucho soporte jurisprudencial, no solamente la sentencia a la que acabo de referirme. Yo quisiera que ustedes se detuvieran en la negrilla de esta sentencia que también quiero citar de la Corte. El límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera política entendida como aquel extremo que al ser superado rompe los principios de organización del Estado para convertirse en independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual pertenecen las entidades territoriales en nuestro medio. El límite máximo lo señala el artículo 1 de la propia Constitución al establecer que Colombia es una república unitaria. La autonomía que la Constitución política otorga a las entidades territoriales responde al modelo de organización instituido en ella, en la medida que busca hacer efectivo el respeto a la identidad comunitaria local y a su capacidad de autodeterminarse, sin que se ignore por eso la necesidad de que ciertas actividades sean coordinadas y planeadas desde el poder central. Y no basta con que entendamos que hay un soporte jurisprudencial en la dirección en que yo quiero hacer esta reflexión, sino que también el propio Código de Régimen Municipal, el decreto 1333 de 1986, establece que los contratos que celebran los municipios y sus establecimientos públicos se someten a la ley en lo que tienen que ver con su clasificación, definición, inhabilidades, cláusulas obligatorias, principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, efectos, responsabilidades de los funcionarios y contratistas. Y como si lo anterior fuera poco, si no tuviéramos solamente el soporte jurisprudencial al que yo he hecho mención, el Código de Régimen Municipal, el régimen aplicable a los departamentos también nos da la razón. En desarrollo de la autonomía de los departamentos y municipios, las normas fiscales podrán disponer sobre formación y adjudicación de los contratos que celebren y cláusulas de los mismos conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio, pero las normas sobre tipos de contratos, óigaseme bien, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación están reservadas a la ley, así como las de inhabilidades e incompatibilidades. Muy bien, en razón de lo anterior, los contratos que celebren los departamentos y municipios deben observar los tipos contractuales y cláusulas obligatorias consagradas en la legislación nacional, sin que esta circunstancia vulnere la autonomía territorial de las entidades ni la propia descentralización. La pregunta que surge después de tener claridad sobre el soporte que la jurisprudencia le da la posibilidad de que tengan un límite esa autonomía territorial en materia de pliegos tipo, es quién lidera el proceso, cuál es la entidad llamada a liderar el proceso en materia de pliegos tipos obligatorios. Ustedes saben que en virtud de un decreto ley se le asignaron a la entidad llamada Colombia Compra Eficiente, Agencia Nacional de Contratación, una serie de funciones entre las cuales yo quiero destacar la que aparece en esta filmina. Es un ente rector que tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Sigamos, miren ustedes lo que dice el numeral segundo del artículo 3 de ese decreto ley. Le corresponde a Colombia Compra Eficiente desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado
y promuevan las mejores prácticas de la eficiencia, la transparencia y la competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas. De acuerdo con lo anterior, entre las competencias legales asignadas a Colombia Compra Eficiente se encuentran las de implementar medidas que garanticen las buenas prácticas en la contratación y establecer y difundir procedimientos para el efecto. Entre esas medidas, bien podrían incluirse las de estandarización de requisitos habilitantes, siempre que dicha uniformidad obedezca a los resultados de estudios previos sectoriales que reflejen los rangos razonables de indicadores financieros, acreditación de experiencia, etc. En criterio de la Cámara que yo presido, esta estandarización es el ejercicio de una facultad legal propia, entonces, de Colombia Compra Eficiente en pro de la transparencia en la contratación pública, por lo que su ejercicio no puede considerarse como coadministración, como lo han sugerido algunos, sino como el ejercicio de un deber funcional de esa entidad. Los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente en ejercicio de sus funciones, dirigidos a garantizar las buenas prácticas en la contratación estatal, son, a juicio nuestro, actos administrativos generales que gozan de presunción de legalidad y por ende obligan y vinculan a todos los partícipes del sistema de compras públicas. Sin embargo, óigaseme bien, surge la necesidad de un mandato legal que establezca el deber de todas las entidades contratantes de adoptar los pliegos de condiciones y o documentos estándar expedidos para el efecto por Colombia Compra Eficiente para unificar el criterio normativo. Actores necesarios en este proceso de estandarización, por supuesto, Colombia Compra Eficiente, la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría General de la República, los ministerios del ramo, en el caso nuestro, el Ministerio de Transporte, y el sector privado, representado por los gremios de la ingeniería y de la contratación, como ha sucedido en la mayoría de los países que tienen el sistema de documentos precontractuales estandarizados. Muy bien, para ir terminando en los 4 minutos que me quedan. ¿Cuál es la importancia, a juicio nuestro, de que se adopten pliegos tipo pliegos de condiciones estandarizados? Primero, se democratiza la contratación, se promueve la pluralidad de oferentes al conocerse las condiciones generales anticipadamente. Segundo, se incrementa la eficiencia de las entidades contratantes, reduciendo costos de transacción en la determinación de los documentos del proceso de contratación. Tercero, el pliego tipo es un mecanismo idóneo para combatir la corrupción. Elimina la subjetividad y discrecionalidad en la selección de los contratistas. La experiencia internacional, como aquí lo vimos, demuestra que la estandarización de pliegos y los documentos precontractuales o contractuales se ubica como una de las mejores prácticas en contratación pública por la eficiencia y transparencia que comporta utilizar documentos tipo, lo cual se traduce a su vez en la competitividad en las compras públicas en mercados abiertos y globalizados. Facilita la tarea de los entes fiscalizadores. Este sí que es un aspecto bien importante. En Colombia, lo compartíamos esta preocupación con el señor superintendente, en lo que hace relación, por ejemplo, a la contratación municipal, tenemos tantos modelos de pliegos y tantos modelos de contratos cuantos municipios existen en Colombia, es decir, más de 1000. Surge además la necesidad de establecer un deber legal para todas las entidades
estatales a nivel nacional y territorial de adoptar un pliego único de condiciones con criterios estándares y por tipología de proyectos. Esta necesidad es especialmente importante, como ya lo hemos anotado aquí, en el nivel subnacional, por la disparidad de criterios subjetivos que allí imperan y que impiden en la mayoría de los casos la pluralidad de oferentes. Hay dos propuestas de reforma legal. Algunos abogados, superintendente, han sugerido que mediante un decreto reglamentario se establezca el carácter vinculante de los documentos tipo para los entes territoriales. Nosotros dudamos de la eficacia de este instrumento porque creemos que la legalidad del acto administrativo debe ser fundamentalmente una competencia del legislador. Aquí estaría en duda la debilidad, en duda la legalidad del acto administrativo. Y finalmente, pues lo que queremos decir, como lo hemos sugerido tantas veces, es que se requiere una reforma legal que dote de basamento jurídico a la obligatoriedad del pliego tipo. Este camino se empieza a recorrer en cuanto el gobierno nacional está convencido de la necesidad de hacer una reforma al Estatuto de Contratación, de la cual se derive el soporte legal para el pliego tipo, especialmente para corregir lo que estamos viendo en materia de muy escasa competencia y muy escasa pluralidad de oferentes en el nivel subnacional. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Martín. Y es que bien lo decía ayer el presidente de la República, que garantizar la libre competencia es un instrumento necesario para lograr la equidad. Y cierto que es esto verdad cuando habla uno además de las compras estatales. Revisando documentos del Banco Mundial y de la OCDE alrededor de este tema, los expertos mencionan a partir de la experiencia internacional que alrededor del 15 y el 17% del PIB se va en compras oficiales. Y revisando el portal del SECOP para el Estado colombiano del 2012, estamos hablando de que solamente licitación pública sucedió en el 0.35% de los casos, es decir, representa algo así como 1.200 contratos dentro de un mar de 328.000 contratos que se construyeron o que se ofrecieron durante ese año. Y cuando esto sucede, evidentemente, pues las posibilidades de defraudar al Estado son enormes y los efectos son visibles. Y es que esa defraudación al Estado tiene un impacto enorme en los precios que, de acuerdo con el país y con el sector, dicen los estudios internacionales, puede incluso llegar hasta el 50% del valor o de los costos del contrato. De ahí pues la importancia de este tema también en el sector público, y por eso le vamos a dar la palabra al doctor Martín, que viene de la COFESE, para que nos cuente un poco la experiencia en México. Son 15 minutos, ¿verdad? Muy buenos días. Agradezco mucho a la superintendencia por esta invitación. Agradezco mucho a los colombianos que siempre son muy atentos y muy generosos conmigo, y eso se los quiero agradecer. Yo tengo hoy un problema. Resulta que antes de venir aquí me enfermé. En México está haciendo mucho frío, y cuando llegué ayer y todavía el día de hoy tengo los oídos tapados, entonces no sé cómo me oigo. Aquí en mi cabeza suena medio hueco, pues. Esa parte no me preocupa porque tenía sospechas de algo así. Lo que me preocupa es que no me vayan a entender, ¿no? Y que al final del día, o sea, no me cuesta trabajo saber cómo me oigo, y no va a ser que, como me dice mi mujer, no te entiendo, y eso es muy frecuente, pero bueno.
Yo quiero hablarles de la experiencia mexicana con relación a la contratación estatal y la competencia económica. El sistema mexicano en la Constitución establece en su artículo 134 que las contrataciones públicas, la contratación, el arrendamiento o la enajenación de bienes o servicios se va a hacer a través de una licitación. ¿Por qué a través de una licitación? Para que el Estado obtenga los mejores precios, la mejor calidad, la oportunidad en la prestación de estos servicios. Dentro del sistema mexicano está también el artículo 28 constitucional, en donde hay una prohibición al monopolio, a la práctica monopólica y a cualquier restricción al funcionamiento eficiente de los mercados. Hay un párrafo por ahí perdido de la Constitución, que de hecho muy pocos mexicanos conocen, que establece que el Estado evitará fenómenos de concentración. Y entonces, ¿cómo vinculamos estos dos preceptos constitucionales? Por un lado, tenemos una serie de legislación que establece cómo se van a llevar a cabo las licitaciones. Términos generales, no toda, hay excepciones, por ejemplo, a la licitación pública, como puede ser en casos de emergencia, en donde la contratación estatal sí puede evitar este tipo de licitación. Y por el otro lado, todo este sistema se empieza a bajar a los estados hasta que al final del día cada dependencia, ¿sí?, con relación a la ley, tiene que emitir sus propias bases y lineamientos para poder licitar. Ahora bien, ¿qué dice la ley mexicana? Por un lado, y en términos generales, y aquí abro un paréntesis, la ley mexicana tiene básicamente lo que se le otorga a la COFECE son 3 facultades. La primera es investigar, sancionar y reprimir los monopolios y las prácticas monopólicas. En México dividimos la práctica monopólica en absoluta y la relativa. La práctica absoluta es el cartel, ¿sí? Es cuando los competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, para restringir el abasto, para dividir mercados o para coordinarse en licitaciones públicas. Cuando los competidores se ponen de acuerdo en una licitación pública, es cuando interviene la COFECE. Esta facultad, digamos, sancionadora, inclusive con la reforma constitucional de 2014, hay 2 nuevas facultades que en México llamamos facultades incrementales, que es eliminar barreras a la competencia o regular insumos esenciales, muy relacionado con este tema. Pero también la ley mexicana establece o tiene o le otorga al Pleno de la Comisión otras facultades importantes, que es promover la competencia, ¿sí? Y para promover la competencia, la Comisión tiene facultades para emitir opiniones. El sistema viene a cambiar con la reforma a la Constitución en 2013 y con la nueva ley en 2014 con relación a la ley de 2011, en el sentido de que la opinión antes y ciertas opiniones eran, como le llamaba la ley, vinculatorias, ¿sí? Tenían que obedecer esa opinión. Ahora el sistema cambia, no necesariamente tienen las opiniones que ser obligatorias, pero sí pueden tener un impacto importante, como el caso del que emitimos una opinión en el tema de Uber, y en el Distrito Federal ya hay una regulación para ese tema, y esta opinión no era vinculante. ¿Y por qué digo que es importante esta facultad? Porque no podemos irnos en materia de competencia en una licitación solo al final para saber si los agentes económicos que participaron en un procedimiento de licitación se coludieron. Hay que entrar antes. Esa facultad preventiva nos ha costado mucho en México,
porque siempre estamos acostumbrados a que se comete algún ilícito y llega el Estado a sancionar. Y la parte preventiva no la vemos. Y esa es algo importante que en el Pleno de la Comisión estamos preocupados por realizar. ¿Sí? Y es importante esta parte de la prevención. ¿Por qué? Porque un mal diseño de una licitación, ¿sí?, puede traer consecuencias, ¿sí?, no deseadas en este proceso licitatorio. Por ejemplo, tuvimos el caso de las productores independientes de energía, las PIEs, que no los PIEs, en donde lo que dijimos fue: ya nos presentaste las bases, y había ahí una cláusula en donde el que ganaba tenía que contratar con el sindicato mexicano de electricidad. Y lo que dijimos nosotros fue: eso es anticompetitivo, esto va a generar muchas eficiencias y una carga al que va a ganar al que pudiera ganar la licitación, ¿sí? Y por eso tuvieron que modificar las bases. Tenemos otro caso en donde se licitó un puerto y se restringió lo que podía transportarse en ese puerto. Lo que dijimos es que el puerto da para que se pueda almacenar y se puedan comerciar mercancías mucho más amplio de lo que se está diciendo ahí. Tenemos casos como el que la licitación estatal, nada más, lo único que le falta a la autoridad, y creo que no lo hacen por vergüenza, pero solo les falta poner el nombre del ganador en el proceso licitatorio. Entonces, nosotros en la comisión tenemos que intervenir ahí para promover la competencia. Esta facultad es repito, es muy importante para poder avanzar y no solo llegar a los casos que también los hemos tenido en donde hay colusiones entre las empresas, ¿no? Recuerdo uno en donde la misma empresa constituyó 3 diferentes y participó así, como si fueran 3 entidades distintas. ¿Cuál fue el objeto? Que automáticamente descalificaban al que tenía la postura más alta, al que tuviera la menor, y el que estuviera en medio podía ganar. Y fue precisamente eso lo que resultó. Uno se fue muy arriba, otro muy abajo, y ganó una de estas empresas. Lo que no tuvieron en cuenta es que la comisión se dio cuenta de ello y por lo tanto lo sancionó y esa licitación quedó desierta. El tema con relación a las recomendaciones que ha hecho la OECD, esa parte es importante en la promoción. Nosotros en México tenemos un lema que dice: México, para un México mejor, un México mejor es competencia de todos. Si bien la participación de la autoridad de competencia, la COFECE, es importante para promover una cultura de competencia en México, no es suficiente. ¿Por qué? Porque también las autoridades deben tener un principio de competencia dentro de sus instituciones. Como ustedes saben, por ejemplo, hay una reforma constitucional de gran calado en donde se reforma todo el sistema energético mexicano. Y Petróleos Mexicanos, Pemex, deja de ser el monopolio estatal que lo fue históricamente y ahora se va a abrir a la competencia. Nosotros podemos intervenir en esta apertura, ¿sí?, para promover la competencia, pero es importante que dentro del sector existan estos principios de competencia. Mucho se ha hecho, les repito, desde la óptica internacional. Evidentemente ahora, por ejemplo, ya hay licitaciones públicas conjuntas en donde la Comisión, por ejemplo, Federal de Electricidad, que es el 20% de todas las licitaciones que se hacen en México, su presupuesto, empieza a inmiscuirse con asuntos de competencia. Y con esto termino, porque
el tema hoy es transparencia y competencia económica. Yo creo que la transparencia no es suficiente. Si bien nosotros tenemos en México el sistema Compranet, en donde toda licitación debe estar en esa página, y se dice quién es el ganador, cuánto ofertó, existen otros problemas importantes relacionados o derivados de la transparencia. La transparencia ayuda en términos de evitar la corrupción, por ejemplo, pero no ayuda necesariamente para temas de competencia, ¿sí? Si queremos hacer una licitación muy concurrida, entonces tenemos que revisar las bases, tenemos que ser claros en las bases, tenemos que ser claros en los contratos, tenemos que ser claros en quién va a llevarse, cómo se va a llevar esa licitación, porque la falta de claridad ha originado muchos problemas de competencia. No solamente, les reitero, es sancionar a aquellos que se coludieron por cometer una práctica. No, es importante prevenir. La prevención es muchas veces es mucho más eficaz que sancionar un cartel. ¿Sí? Y para ello, les reitero, para hacer una licitación competida, una licitación bien hecha, es importante tomar todos los aspectos que intervienen. Por ejemplo, una de las recomendaciones de la OECD es: las autoridades deben hacer estudios de mercado, deben conocer más o menos quiénes pudieran ser los oferentes, deben conocer qué precios prevalecen en el mercado. No necesariamente porque una licitación entre en muchos competidores va a ser una mejor licitación. Eso tampoco es cierto. Habrá que estudiar el mercado, habrá que estudiar en qué sector en específico. Problemas importantes dentro de una licitación es el precio de referencia. El precio de referencia siempre estamos batallando con las autoridades para que en algunos casos no lo publiquen. ¿Por qué? Porque ese precio de referencia a veces es mínimo, a veces es máximo, sirve para los agentes competidores para la colusión. Y a veces el Estado acaba pagando mucho más de lo que debería pagar. Y hemos empezado a tener esos problemas en México. Llevamos 2 o 3 licitaciones que hemos pedido que no se publique el precio de referencia y se han quedado desiertas. ¿Por qué? Porque les parece ser que algunas autoridades no conocen su mercado, y al no hacer estos estudios y licitar sin saber hacia dónde se quiere ir, puede resultar un problema. Y finalmente, el tema de tocar asuntos de competencia con un regulador es difícil, es muy complicado y hay que tener cuidado para poder promover la competencia. Muchas veces se sienten ofendidos, ¿no? Y hay como que se entiende cosas muy distintas. Yo entiendo perfectamente que muchas veces la visión del regulador es muy distinta a la visión de competencia. Y luego vienen los malos entendidos, ¿no? Como aquel chiste que dice, que le dice: a mí no me ha pasado, pero me cuentan que sí, que le dice el marido a su esposa: oye, vamos al gimnasio, ¿no? Y le responde: oye, ¿me estás diciendo gorda? Mi amor, cálmate, ¿no? Me dice: ahora me dices histérica. Entonces, esa falta de comunicación es un tema en México, ¿no? A veces se malentiende estos aspectos, lo cual yo quisiera quitarle el tema de captura regulatoria, el tema de corrupción, el tema de intereses creados, pero sí hay una visión distinta de lo que es la competencia, de lo que el sector está viendo. Y esa comunicación es importante, me parece, porque, insisto, la prevención es muy importante para poder tener mercados competidos. Bueno, yo hasta aquí me quedo, y muchas gracias, y espero que mi voz no les haya…
Muchas gracias, Martín. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Camilo Jaramillo, vicepresidente de estructuración de la ANI. Bueno, muchas gracias. Pues ya hemos oído un poco, digamos, de la CCI, pues un poco el deber ser de cómo deberían ser los temas de licitaciones para la transparencia, un poco el ejemplo de lo que se está haciendo en México. Digamos, yo lo que les quería traer hoy era un poco qué hemos hecho en la ANI, digamos que consideramos que la Agencia Nacional de Infraestructura ha sido un caso exitoso de transparencia en su licitación. Actualmente pues nosotros manejamos lo que pueden ser las licitaciones más grandes del país en el programa de autopistas de la cuarta generación de concesiones. Entonces, quería contarles un poco, bastante rápido, qué hemos hecho, las principales cosas de cómo son nuestras licitaciones y qué creemos que es importante, digamos, para mantener esta transparencia. Y van a ver que muchas, pues, ya las dijo el doctor Juan Martín, estamos, digamos, alineados en muchísimos temas y les trae un poco unas imágenes de, digamos, qué tienen nuestros pliegos para mostrarles un poco la simplicidad que tienen nuestras licitaciones, que creemos que es gran parte, digamos, del éxito. Entonces, el primer tema que creo que fue uno de los puntos claves del doctor Juan Martín es documentos estándar. Los documentos estándar son claves por las dos razones. La primera es para que no haya una discrecionalidad de nadie en la ANI para poder decir que no, que esta licitación, entonces pidamos esto, que para la siguiente licitación pidamos tal otra cosa. Ahí es donde, digamos, comienza a generarse, digamos, la falta de transparencia y donde comienzan a acomodarse las licitaciones. Mientras un documento sea estándar y las reglas de juego nunca cambien, digamos que no hay forma de direccionar una licitación específica a un grupo específico. Lo otro es también por facilidad, digamos, nosotros tenemos un programa, ya no trabajamos una licitación, sino un programa de licitaciones y pues al tener un documento estándar es muchísimo más fácil de evaluar, es mucho más fácil para, digamos, los posibles oferentes saber qué se les va a pedir. Básicamente, como están las cosas hoy, si un grupo cumplió los criterios habilitantes para una licitación en la ANI, básicamente ya cumplió para todas las licitaciones de la ANI, porque esos documentos que él presentó para acreditar su capacidad reposan, pues, digamos, en la entidad y son válidos para todo el programa de licitaciones. Eso hace que la revisión sea muy sencilla y que, digamos, alguien que ya clasificó para tal licitación, pues solo se revise, digamos, los valores para la siguiente, pero los documentos vienen siendo los mismos. Es clave que los criterios de evaluación sean objetivos, que lo que uno pida sea, digamos, fácil de evaluar, que la forma de revisar las cosas sea completamente objetiva, que no haya, digamos, una discrecionalidad de un funcionario que diga, no, es que no me parece que esto sea así, sino que sea algo completamente claro. Básicamente lo que quiere uno es un blanco o negro, es o no es, que no pueda entrar en una discusión de que no, que si eso está bien, no, que me gusta más la de tal otra persona. Ese es el tipo de cosas que uno intenta evitar. Lo otro que nosotros también hacemos mucho es cuando ustedes se meten, digamos, a la licitación en las páginas, en el SECOP, hay una cantidad de formatos y anexos que hacen parte, digamos, de los documentos de la licitación. Entonces, estos formatos, digamos, son formatos que tienen como fin facilitar la acreditación de todo lo que le estamos pidiendo. Ahorita les voy a mostrar como unos ejemplos de unos formatos, pero lo que intentamos hacer es facilitarle la vida al proponente, minimizar el posible error que pueda hacer el proponente que lo lleve a que lo descalifique de una licitación. Lo que intentamos también es que, pues, descalificar lo mínimo posible. Hoy en día, digamos, pues, todo el tema de la jurisprudencia que al respecto dice que, pues, la mayoría de las cosas son subsanables, básicamente todo lo que no tenga puntaje es subsanable. Entonces también lo que queremos es facilitar la vía, que nadie se equivoque y que pueda subsanar, pues, muy fácil cualquier error que se haya cometido. Contamos también con el apoyo de empresas especializadas para la evaluación de ofertas que nos ayudan, digamos, hacen parte del comité evaluador y nos ayudan a hacer toda la revisión de los documentos, que son empresas que son especializadas también en validar la información, que la información sea real. Contamos también con abogados de muy alto nivel que nos ayudan como asesores externos a los comités evaluadores. A veces, digamos, salen algún tema complicado, pues legalmente complicado, que nos toca apoyarnos, pues, en abogados, pues, muy prestigiosos que nos ayuden a aclarar el tema. Acuérdense que, pues, nosotros manejamos licitaciones de 1 billón de pesos aproximadamente cada una
y pues los abogados de la contraparte pues son los mejores bufetes de abogados de Colombia, entonces pues también necesitamos como una contraparte en la ANI que pueda hacer un criterio claro y objetivo para poder tomar una decisión en caso de ser necesaria. La mayoría de los casos pues no se necesita, pero contamos con ese apoyo para tenerlo. Hay un tema que es clave que hacemos en la ANI, yo sé que otras entidades no lo están haciendo por recomendaciones de la Procuraduría en general, pero para nosotros es clave abrir el sobre económico en la audiencia de adjudicación. Básicamente el primer pues digamos paso de una licitación es pues la apertura de la licitación obviamente y después el cierre del proceso donde se entrega todo, pues está toda la parte de evaluación y por último tenemos la audiencia de adjudicación y audiencia de apertura del sobre económico, eso lo hacemos en la misma sesión. ¿Por qué es esto clave para nosotros? Porque nosotros no queremos que se sepa quién se va a ganar al final. Eso previene que haya, digamos, cierta colusión, que uno sepa, uy, yo voy de segundo, pero si hago tal cosa para descalificar a tal otra persona, entonces paso de primero. Eso lo queremos evitar y la forma de evitar eso es que solo se sepa cuál sería el orden o quién sería el ganador hasta el final. Eso, pues imagínense, eso viene siendo, digamos, todos contra el primero se volvería eso, a ver cómo lo comienza uno a eliminar para ver cómo va escalando puestos. Nosotros abrimos el sobre económico en la audiencia de la adjudicación. Otra cosa pues que nos parece importante es que nosotros tenemos, digamos, el mayor criterio, ahora les voy a mostrar los criterios de selección, pero nuestro criterio más importante o el que más pesa es la propuesta económica. De todas formas, nosotros tenemos un límite inferior para las propuestas económicas porque consideramos que todo esto está hecho con estudios de factibilidad, estudios, digamos, que la entidad se ha demorado el orden de 2 años haciendo un estudio para una licitación y creemos que tenemos un presupuesto estimado que está muy cerca de la realidad. Creemos que hasta cierto punto entendemos que hay empresas más eficientes, hay empresas que tienen alguna ventaja porque hoy ya tienen una capacidad instalada en la zona o algo por el estilo, pero hasta cierto punto hay un límite que las empresas se puedan bajar. Y como digamos nuestro criterio más importante es el económico y se lo adjudicamos pues digamos el que mayor puntaje económico tiene es el que tenga menor valor, tenemos un límite inferior. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente en todos los casos nuestro límite inferior es el 90% de la media de todas las propuestas. Entonces cogemos todas las propuestas que están habilitadas, sacamos la media y le sacamos el 90%. Cualquier propuesta por debajo de ese 90% la descalificamos y esa tendría un puntaje, digamos, de 0 en la oferta económica. Eso pues previene también que alguien intente ganarse esto con un precio que pues consideraríamos que no es razonable. A la larga, cuando esto ha pasado, pues la historia nos ha demostrado que si alguien, digamos, intenta bajarse con un precio muy bajo, termina pues con todos los problemas para ejecutar la obra, intenta renegociar los contratos y es una problemática. Entonces, digamos, ese límite inferior para nosotros es importante. Sí, pues muy rápido para que sepan, digamos, nosotros lo que vemos es los requisitos habilitantes son la capacidad jurídica, experiencia en inversión. Es importante, digamos, el doctor Juan Martín habló mucho de los pliegos tipo, nosotros estamos de acuerdo con los pliegos tipo, lo único que digamos que toca aclarar en algún momento, doctor Juan Martín, es que debería haber pliegos tipo para obra pública y pliegos tipo para APPs. Eso es clave porque, digamos, nosotros vemos más de la experiencia en inversión más que la experiencia en la construcción como tal, es que haya invertido en un proyecto de esa magnitud, que haya logrado unos cierres financieros de cierta magnitud. Y la capacidad financiera, pues es otro tema que revisamos. Y un poco en línea de lo que se necesita unos documentos estándar. Digamos, nosotros tenemos un criterio estándar para determinar la experiencia en inversión y la capacidad financiera. Obviamente, como cada proyecto es diferente, pues va variando, pero la forma como se calculó es la misma para todos los proyectos. Por darles un caso sencillo, nosotros pedimos un patrimonio neto para todos los proyectos. Ese patrimonio neto lo calculamos como el 50% del valor de las inversiones y así lo calculamos para todas las licitaciones. Entonces, pues en uno nos puede dar 400.000 millones, en el otro lado nos puede dar 600.000 millones, pero siempre se calcula de la misma manera. Entonces, ahí tampoco hay discrecionalidad, digamos que hay unos procedimientos internos en la ANI que dice cómo se calcula cada una de las condiciones financieras, pues cada uno de los indicadores, pues de los requisitos financieros. Obviamente, pues los índices, por ser índices, pues no varían, pero digamos lo que sí es un valor, como tal, un valor absoluto, sí va cambiando. Eso me parece, digamos, clave para pues, que no haya tampoco discrecionalidad en el momento de poner, digamos, los requisitos para que puedan entrar las empresas. Por ejemplo, también en la capacidad financiera se exige un cupo de crédito. Aquí esto es un pantallazo, digamos, del documento anexo, pues de un adjunto, un anexo que encuentra uno en el SECOP,
para mostrar, digamos, la facilidad de cómo intentamos hacer las cosas nosotros. Básicamente lo que tiene que hacer es coger esta carta, imprimirla, llenarla, digamos, pues que el banco obviamente se la haga, pero básicamente le estamos diciendo exactamente qué tiene que decir. Y así pueden encontrar que todo lo que nos tienen que presentar tiene un formato, digamos, estándar para que ellos puedan llenar, diligenciar y entregar. Esto es, digamos, el mismo, es un formato que les ponemos en Excel para que lo puedan llenar, de cómo tienen que acreditar la capacidad y la experiencia en inversión. Entonces, pues, como les digo, les intentamos hacer las cosas fáciles para que no se equivoquen, también para facilidad de la entidad para su revisión, de cómo se calcula cada cosa que le estamos pidiendo, es ponga tal valor aquí, lo suma tal columna con tal columna, eso le da su valor total, punto. Eso facilita, eso parece bobo, pero no se imaginan lo que facilita esto. La gente comete errores en la licitación, esto facilita mucho la vida y facilita mucho la evaluación y que no haya, digamos, gente descalificada por errores sencillos, que eso es lo último que uno quiere hacer y quiere garantizar que pues participe el mayor número de proponentes. Una licitación normal de la ANI, pues hay dos formas, tenemos, digamos, dos tipos de puntaje. La diferencia es, pues, el caso base es cuando tenemos una oferta técnica que son 100 puntos, una oferta económica que son 800 puntos y el apoyo a la industria nacional que son 100 puntos, pues que es un tema que la ley nos obliga a tener. Es el caso base. Tenemos una variación que es la que pueden ver abajo, que le bajamos 100 puntos a la oferta económica para que esta solo valga 700, pero metemos una cosa que se llama factor de calidad. Esta la estamos incluyendo porque en algunos proyectos ya, digamos, en etapas altas finales de la estructuración nos han aparecido unas obras que consideramos que pueden ser necesarias o unas obras para las cuales no nos alcanzó el presupuesto. Tienden a ser unas obras sencillas, pero entonces intentamos incluirlas como un factor de calidad, que es una obra adicional que nos oferta por el mismo precio que había, digamos, máximo de licitación, nos oferta el proponente y le da un puntaje. En algunos casos, la mayoría de los casos lo ofertan para ser competitivos, hay algunos casos donde no los han ofertado porque digamos que el presupuesto no ha alcanzado, pero queda a discrecionalidad del proponente. Esto, digamos, ya les voy a mostrar un ejemplo, pero antes de esto, la oferta técnica, digamos, ha habido ofertas técnicas, yo me acuerdo que he visto ofertas técnicas en otras entidades de todo tipo. Nosotros en la oferta técnica quisimos lograr dos cosas: uno, que la oferta técnica sirviera para algo, y dos, que fuera fácil y clara de evaluar. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes la oferta técnica era un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt no sirve para nada, básicamente entregaban un papel y le daban los 100 puntos y ya, pero pues cumplía el requisito de la oferta técnica. Otros complicadísimos que entonces terminaba siendo algún funcionario de la entidad el que tenía que definir cuál era mejor, cuánto puntaje se le daba, eso también lo queremos evitar. Aquí les digo cómo lo estamos haciendo nosotros estamos dando un puntaje para fomentar la contratación de la mano de obra en la región donde se está haciendo el proyecto. Entonces les ponemos un formatico muy sencillo como el que pueden ver ahí, donde él tiene que marcar una X que diga voy a contratar más del 30%, tantos puntos, entre el 25 y el 30, tantos puntos. Digamos, eso es casi que a prueba de errores. Entonces eso es una cosa que sirve, fomentamos la mano de obra local, fomentamos la generación de empleo en los sitios con la gente en los sitios del proyecto. Y el criterio de evaluación, como pueden ver, es muy sencillo. Básicamente, evaluar la oferta técnica demoramos 10 minutos o menos de 10 minutos. Uno revisa tal proponente, puso la X en tal punto, tantos puntos. Así de sencillo, digamos, están los temas. Este es otro ejemplo de la facilidad de nuestro tema, el factor de calidad que les dije. Esto también es real. Esto fue nuestra primera licitación Girardot Ibagué Puerto Salgar, donde en Girardot nos pedían una ciclorruta a las dos poblaciones que salían hacia Cambao, las primeras dos que salían hacia Cambao, porque, pues, para fomentar, digamos, tanto el turismo como con la conexión, porque mucha gente ahí utilizaba bicicleta. Esto fue al final de la licitación, no teníamos cómo incluirlo, ¿no? Entonces hicimos unos estudios de prefactibilidad muy rápido para ver pues cuánto podía costar y lo pusimos como un factor de calidad. Vuelvo y digo, la facilidad es, él en este cuadrito, él pone a donde dice no, sí, pone no la oferto, sí la oferto. Muy sencillo de evaluar, uno evalúa en 10 segundos si tiene o no tiene los 100 puntos que está dando esto. Entonces esos ejemplos es como para mostrarles la facilidad. La oferta económica, nosotros en la oferta económica, digamos, el valor que utilizamos son vigencias anuales y el valor presente de los aportes ANI, que es como el valor presente de todas las vigencias de cada año. Aquí nosotros les damos, este formato uno lo encuentra en el SECOP, lo encuentra en Excel, básicamente solo tiene que meter año a año la vigencia que él puede ofertar, ahí mira, tiene la vigencia en una columna para que saber que no se va a pasar del máximo y automáticamente en el cuadrito abajo le está calculando el valor presente que está ofertando.
Como les digo, esto parece sencillo, pero son cosas que hemos hecho para hacer las cosas fáciles, objetivas y para minimizar los errores y ayudar, digamos, a que haya una pluralidad de ofertas. Por último, pues tenemos otros mecanismos adicionales, tenemos el High Level Report Mechanism, que eso fue, digamos, también parte de lo de la OCDE, está implementado con la Secretaría de Transparencia de Presidencia, donde cualquier persona que crea que haya algún tipo de irregularidad en una de nuestras licitaciones tiene acceso directo para hacer el reporte directamente con el Secretario de Transparencia de Presidencia para que él entre a revisar. Otras cosas adicionales, un pacto de transparencia que entregan todos los proponentes en la licitación, donde se comprometen pues a hacer las cosas que son éticas, a no contratar funcionarios que han participado en los procesos de evaluación o en los procesos de estructuración, ese tipo de cosas. El resultado de esto es, llevamos básicamente 18 licitaciones de cuarta generación adjudicadas, no hemos tenido ninguna queja ni ningún problema ninguno. Uno básicamente sabe que una licitación es transparente cuando el que pierde sale tranquilo, eso es como el mejor criterio, el que pierde dice, uy, perdí, bueno, pero perdí bien, no me robaron, esto no fue arreglado, perdí porque el otro proponente tiene una oferta mejor que la mía. Como te digo, pues hay casos donde ha salido gente por tener una oferta muy baja, ha salido descalificada, no hay ningún problema. Básicamente el resultado de esto es, en promedio nuestra audiencia de adjudicación hoy en día en promedio está durando 30 minutos. Básicamente es una audiencia para adjudicar un proyecto de $1 billón, que antes yo me acuerdo que eso era terrible, eso eran 3 días, trasnochaba, eso era todo el mundo lleno de abogados penalistas. Hoy en día van los proponentes, van tranquilitos, normalmente no hay ninguna observación al informe final de evaluación, se abre el sobre económico y en menos de 30 minutos estamos adjudicando, digamos, procesos de más de $1 billón, lo cual pues para nosotros es novedoso y esperamos que siga siendo así y sigue pues ahorita todo lo de tercera ola que son los mismos pliegos, mismos criterios y pues nada de esto va a cambiar. Muchas gracias. Doctor Camilo, muchas gracias. Pues aquí el licenciado Moguel ha hecho una anotación muy importante alrededor de los temas preventivos. Y hay un trabajo que hacer en materia de capacitación de funcionarios, hay un trabajo que hacer en materia de coordinación de instituciones que contratan con la autoridad de competencia y demás. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia en México, cómo participa la COFESE, qué hace, cómo han avanzado ustedes en ese escenario de la prevención. ¿Se oye? A ver, el trabajo ha sido largo, es un trabajo arduo. Como decía hace rato, tenemos un problema entre la visión que tiene una autoridad de competencia con la visión que tiene un regulador. Donde estamos trabajando muy fuertes en el caso del sector energético, porque pasar del monopolio estatal a la competencia es un procedimiento complejo. Hemos encontrado que las autoridades están dispuestas a escuchar, dispuestas a tratar de que sus licitaciones y sus procesos tengan temas de competencia. Hay un punto importante en donde la comisión, dependiendo de la ley, dependiendo del sector, puede emitir opinión sobre las bases, sobre los contratos antes de que se lleve a cabo. Y ese proceso es muy importante, ¿no? A veces nos hacen caso, a veces no. Por ejemplo, en la primera licitación de la ronda 1 en materia de petróleo, nosotros sugeríamos, dadas las condiciones en que se iba a hacer la subasta, queríamos una subasta abierta ascendente y al final del día la hicieron en sobre cerrado, ¿no? Son cuestiones que nosotros creíamos que era mucho más competitivo hacerlo así que hacerlo de otra forma. Al final del día no lo hicieron. Así pensaron otras cuestiones de política de Estado, pero al final del día sí hemos incidido tarde o temprano en que se hagan estos aspectos de competencia. E insisto, sí es importante para la COFESE participar en las bases antes de que se lleve a cabo, y eso es lo que hemos tratado. Hay algunos sectores en donde ya es más fácil, como en puertos, por ejemplo,
entrar ya a otros sectores. Petróleo es difícil hablar de ello porque estamos empezando en eso, realmente. Y hay otros en donde, por ejemplo, en mercados financieros el tema es un poquito más complejo. Entonces nos ha tocado de todo, pero lo que sí en la agenda de la comisión, en la preocupación del Pleno es, tenemos que involucrar a todos los actores en estos temas de competencia. Creo que eso es fundamental para llegar, ¿no?, a impregnar la competencia. Hay que recordar que en la ley mexicana es del 92, y entonces es reciente. Y les voy a contar un caso rápidamente para que vean cómo opera en México. Por ahí del año 98, 99 llegó un competidor muy enojado, estaba furioso. ¿Por qué estaba furioso? Porque sus competidores no habían respetado el precio y no sabía que eso era ilegal, y fue y denunció, ¿no? Lo que nunca supo es que iba a salir con una multa, pues, ¿no? Y esa parte es uno de los grandes empresarios en México, Azcárraga, que el dueño de Televisa, bueno, ya murió. Él decía: a mí lo que me fascina de mi negocio es que es un monopolio, ¿no? Y esa cultura es dificilísimo de cambiar, y en eso estamos trabajando. Hablando de innovaciones, hace pocos meses, tal vez un mes largo, el señor vicepresidente de la República, la ministra de Transporte, el ministro de Vivienda, que ya no nos acompaña, hicieron un anuncio muy interesante, y era que iban a pasar por polígrafo a aquellos funcionarios que participaran en procesos de contratación. Sería bueno que aquí el doctor Camilo nos contara cómo va eso, en qué ha avanzado ese tema preventivo y cómo ha impactado eso para bien todas las demás cosas que ya nos ha contado que están haciendo desde la ANI y desde el sector transporte. Bueno, sí le quedo viendo el cómo nos ha ido, porque cuando se hizo el anuncio, nosotros ya habíamos licitado todo lo que era la segunda ola de concesiones, y hasta ahora, en el próximo mes, a final de este mes, perdón, vamos a abrir la tercera ola de concesiones, y entonces ahí, digamos, todo el comité evaluador que participe en esa evaluación, pues se someterá a esa prueba de polígrafo. Entonces, digamos que en la ANI todavía no tenemos la experiencia de evaluar al comité evaluador. Sin embargo, sí sé que pues a raíz del anuncio, el resto de entidades del sector, el INVIAS ha hecho las pruebas de polígrafo, la Aerocivil ha hecho las pruebas de polígrafo, el mismo director del INVIAS hizo una rueda de prensa, convocó una serie de periodistas y enfrente de todos los periodistas hizo el polígrafo. Salió bien, obviamente, si no, no estaría ahí. No fue excluido, es más, él dice que no le hicieron la pregunta importante, que era qué hubiera pasado si no pasaba la prueba. Él iba a contestar pues que obviamente que renunciaba, pero pues no le hizo la pregunta. Pero digamos que pues las entidades sí están haciendo la prueba de polígrafo, eso obviamente pues no lleva, digamos, a retirar nadie ni a echar a nadie por ese tema, sino pues solo lleva a apartarlos del comité evaluador y ponerlos pues en alguna otra función. Pues, saben que el tema pues del polígrafo es bastante delicado, pero quiere la próxima vez pues le contaré cómo nos va con la tercera ola. Nos invita. Doctor Juan Martín, usted habla de reformas legales, la reforma legal de estandarización de documentos en licitaciones. Además del tema de estandarización, ¿hacia dónde tiene que ir la legislación colombiana para acoger las recomendaciones de la OCDE, para ponernos a tono, para facilitar las licitaciones, para darle transparencia, sobre todo en el ámbito de lo local, que es usted donde indica que se presentan mayores restricciones a la competencia y demás? ¿Por dónde debe ir y hacia dónde debe tomar como prioridades la legislación colombiana en esta materia? Gracias, moderador. Yo, a diferencia de la sugerencia que hace Camilo, yo creo poco en el polígrafo y en los pactos de transparencia, además porque la realidad nos ha demostrado que no son del todo eficaces. Yo tuve la oportunidad de mostrarle hace poco al director de INVIAS cómo el día que el propio señor presidente de la República estaba liderando un pacto de transparencia y al cual se había invitado a algunos alcaldes de algunas municipalidades, de algunos territorios,
cómo varios de los alcaldes que no estaban cumpliendo el pliego tipo Invías aparecieron a firmar el pacto de transparencia. O sea, todo esto nos conduce a atender la recomendación que ha hecho reiteradamente en muchos países y que ha sido acogida en muchos países la propia OCDE, en el sentido de que el pliego tipo sea vinculante. Si el pliego tipo no es vinculante a través de una reforma legal, pues dijéramos no estamos avanzando en la dirección correcta. Desde el punto de vista del efecto jurídico del polígrafo es ninguno. El pacto de transparencia, pues, reitero, puede ser una manifestación de buena voluntad, pero no es la garantía para que finalmente lo que está sucediendo, especialmente en el nivel subnacional, en el sentido de que los requisitos habilitantes, como lo hemos reiterado tantas veces, conduzcan a únicos oferentes que son finalmente los adjudicatarios de los contratos y que esa sea la regla general. Eso no se arregla sino en la medida en que el país tome, apreciado Nicolás, dos decisiones fundamentales que requieren, dijéramos, de un consenso al interior del gobierno y por supuesto de una concertación con los gremios de la ingeniería, con los gremios de la contratación y con las entidades de control, con las instancias de control, que son, número uno, una reforma al Estatuto de Contratación para que tenga soporte legal ese pliego tipo, que además es pliego tipo por tipología de proyectos, no puede ser idéntico el pliego tipo desde La Guajira hasta el Putumayo. Y número dos, que definamos a quién le entregamos también desde el punto de vista legal la responsabilidad de liderar el proceso de la construcción del pliego tipo. A juicio nuestro, cuando uno mira la filosofía, como lo traté yo sugerir en mis palabras, del decreto ley que creó a Colombia Compra Eficiente, esa es la entidad llamada a liderar ese proceso de construcción de esos pliegos para que, dijéramos, no siga imperando lo que estamos viendo, dramático desde el punto de vista de cuánto le puede significar en materia de costos al país, la falta de transparencia, la falta de pluralidad de oferentes en las regiones y la circunstancia pues de que algo grave que yo creo que el ministro Henao tiene muy claro cuando se dan estos procesos, estos fenómenos de corrupción en las regiones, pues además, perdónenme que sea tan gráfico, yo no sé si ustedes en México utilizan la misma expresión, la coima que finalmente se distribuye entre el contratante, el contratista, el intermediario, el que hace de puente entre el contratante y el contratista, pues sale el presupuesto de la obra, son obras fallidas, son obras inconclusas, son obras que no se terminan, son obras que quedan a mitad de camino, de tal manera que en síntesis, Nicolás, quisiéramos reiterar la tesis de que hay dos caminos. Uno, darle soporte legal al pliego tipo. El pliego tipo no es vinculante si no se le hace una reforma al Estatuto de Contratación en ese sentido. Y número dos, entregarle el liderazgo de la construcción de esa política de pliegos tipo en todo el país a Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Contratación, que fue creada para avanzar en esa dirección. Vale, muy bien. Y desde otra perspectiva, doctor Juan Martín, ¿usted cómo percibe al sector privado alrededor de las prácticas anticompetitivas en relación con el Estado? ¿Usted cree que la gente le tiene miedo a hacer acuerdos para defraudar al Estado? ¿La gente está consciente de las sanciones? ¿La gente está pendiente de mantenerse exenta de este tipo de actividades? ¿Usted cómo observa al sector privado alrededor del temor que en el caso del derecho penal se llama de prevención general alrededor de la capacidad del Estado que tiene para sancionarlos en caso de que ellos incurran en este tipo de actividades? Mire, yo pienso que Camilo acaba de dar un buen ejemplo. Lo que hemos visto en materia de transparencia en la adjudicación de las concesiones de cuarta generación está amarrado al hecho de que hay una institucionalidad que le da garantías al mercado, de que hay unos estándares en los contratos y en los pliegos y de alguna manera eso ha generado una cultura que ha motivado al mercado a participar masivamente en estos procesos, como está sucediendo, no sé si ustedes han visto, superintendente, lo que está pasando con las vías para la equidad que está licitando en vías con pliego tipo. La cantidad de oferentes en su tierra, por ejemplo,
creo que vale la pena mencionarlo, hay unos funcionarios que son ejemplo en el país de cómo se están haciendo las cosas, pero me refiero concretamente en este caso a Invías, cómo en la medida en que la cultura de la institucionalidad, el ente que está licitando fomenta la participación del mercado y la participación masiva del mercado en estos procesos licitatorios, pues las tentaciones son menores. Yo tengo la impresión de que el mercado ha llegado con un gran entusiasmo a dos procesos que son ejemplos hoy en el país, la cuarta generación de concesiones y lo mismo las vías de la equidad, que son unas licitaciones que por 4 billones de pesos está licitando el Instituto Nacional de Vías, con unos pliegos tipo, que yo creo que esto, lo que tiene que hacer el Estado es evitar que se dé la cultura de escasa participación de oferentes, y eso no se logra sino con una reforma legal. Para insistir en el tema de actualidad, ¿cómo estamos en materia de multas, personas naturales y jurídicas en México para quienes coluden en el caso de ustedes? Desde cuando se crea la ley en el 92, realmente las multas eran bajísimas. Me acuerdo que en algún caso se le impuso a la telefónica más grande de México, Telmex, la cantidad de, creo que fueron $100,000, la máxima que se podía imponer. Entonces, no sé qué efecto disuasivo tenga en una empresa que gana miles y miles y miles de millones de dólares. La reforma de 2006 las viene a cuatriplicar, no fue suficiente hasta que ahora la nueva ley, la reforma de 2011 en la ley, establece que para una absoluta, cuando se ponen de acuerdo los competidores en esta clase de licitaciones, puede ser de hasta el 10% de los activos o hasta el 10% de las ventas. Y ahora con la reforma, con la nueva ley, perdón, se establece la sanción penal, que puede ir de 5 a 10 años de prisión. Todavía nosotros, si bien la reforma viene de 2011, la sanción penal, no hemos llegado a imponer ninguna, o sea, no se ha llegado pues a ninguna sanción penal, y a la fecha, bueno, sí se ha llegado a imponer multas hasta el 10% de los activos. En el caso de que se pongan de acuerdo para licitar. La ley no contempla una sanción para los funcionarios públicos que a modo hagan una licitación. No, sí puede haber sanciones administrativas para este tipo de servidores, pero no por fomentar una práctica que nosotros llamamos monopólica absoluta. Y tampoco hay una sanción dentro del proceso, porque en materia de competencia, insisto, no hay que solo ver el proceso de la oferta. Puede ser, por ejemplo, el caso de que no se pongan de acuerdo en la oferta, más bien en la oferta parezca que hay competencia, pero luego gana uno y subcontrata a todos los demás. Entonces la sofisticación de la práctica es difícil detectar. Por eso no solo es la oferta, hay dentro de todo el proceso hasta la adjudicación muchas cuestiones de competencia. Por eso decía, la transparencia es muy importante, pero con relación a la transparencia y la competencia hay muchos otros factores que intervienen desde la oferta hasta la adjudicación que hay que proteger para que se dé la competencia. Y usted, doctor Camilo, ha mostrado hoy una serie de documentos interesantes, estandarización de procedimientos, de licitaciones, de pliegos, para reducir la discrecionalidad de los funcionarios. ¿Qué tiene por delante la ANI? ¿Qué le queda por hacer en eso? ¿Están satisfechos con lo que tienen? ¿Qué les falta para seguir avanzando en este combate a la restricción de la libre competencia en la contratación del Estado y en la búsqueda de la transparencia?
Bueno, pues yo creo que estamos bastante contentos con el tema. Como digo, pues tenemos el caso exitoso de lo que ya hemos adjudicado. Obviamente, pues los documentos estándar tienen ciertas variaciones, ¿no? Porque uno en el proceso que hace pues, un documento estándar, de todas formas los va arreglando en el camino. Cuando uno encuentra una falla, la va corrigiendo. Y si uno mira pues el primer pliego contra el último pliego, encontrará unas pequeñas diferencias, pero todas las diferencias son en pro de arreglar algún error que no nos habíamos dado cuenta o algo pues de ese tipo de problemas que uno encuentra. Yo creo que el reto pues que tenemos en este momento, digamos que el programa Cuarta Generación de Concesiones, ustedes saben que pues ha sido un éxito, por lo menos en su parte de adjudicación, falta la tercera ola, pero digamos que hasta ahí nos está llegando, digamos, el alcance. El reto que tenemos ahorita es coger lo que aprendió la ANI, tanto en sus buenas prácticas como estructuración de proyectos, como sus buenas prácticas para licitar estos proyectos, intentar apoyar a las regiones que están trabajando ahorita temas de asociación público-privada. Hay muchísimas iniciativas privadas en lo que es Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, y nosotros digamos que somos de las pocas entidades que hemos podido sacar iniciativas privadas. Tenemos 8 proyectos de iniciativa privada de carretera que hemos sacado, tenemos un contrato, nosotros fuera de tener obviamente todo estándar, tenemos contratos estándar, y lo que queremos es ayudar a las otras regiones digamos, a adoptar nuestras buenas prácticas y a facilitarles los procesos. Básicamente yo creo que cualquier ente regional que quiera sacar una iniciativa privada de carreteras, que obviamente la tiene que aprobar el Ministerio de Hacienda en su parte de asignación de riesgos, va a tener que adaptarse, digamos, al contrato estándar y a los documentos estándar que tiene la ANI para que esa aprobación pues fluya dentro del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Yo creo que el reto ahora es coger lo que hicimos e intentar incluir a lo que son gobernaciones y municipios para que adopten nuestras buenas prácticas en lo que es pues contratación, estructuración y contratación de APPs. Bueno, y para terminar, yo quisiera darle 1 minuto y medio a cada uno de los panelistas para que cierren a manera de conclusión su intervención en este panel. Doctor Juan Martín. Reiterar hasta el cansancio la necesidad de que lo que hemos logrado en el nivel nacional tratemos de intentar lograrlo en el nivel subnacional, no solamente en materia de institucionalidad, en materia de andamiaje normativo que ha propiciado, dijéramos, que el mercado llegue con entusiasmo a estos procesos licitatorios y en materia de contratos estándar y pliegos tipo, de acuerdo con la tipología de los proyectos, porque, reitero, no puede ser un pliego tipo idéntico a lo largo y ancho del país, en la letra menuda, es por tipología de proyectos. Y como dice Camilo, yo quisiera agregar el hecho de que esto requiere también trasladarlo y reflejarlo en lo que puede ser unos criterios estándar en las APPs, que es el otro camino que el país empieza a ensayar con éxito de cara incluso a las limitaciones que vamos a tener posiblemente en la financiación de algunas de las vías de la tercera ola de cuarta generación. Y por último, entender que hay que avanzar en una reforma legal, que nos permita tener el soporte para que el pliego sea vinculante en el nivel subnacional y que de otra manera pues entendamos que no hay otro camino distinto al entregarle a Colombia Compra Eficiente la potestad y el liderazgo en la construcción de esa política a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, espero que no haya sonado muy raro, porque yo insisto, me oigo muy raro. Quiero reiterar mi agradecimiento de estar aquí. Para mí, estar en Colombia y estar en este importante evento ha sido y es muy, muy gratificante. Y de veras estoy muy agradecido por la invitación. Y yo creo que tenemos las autoridades de competencia la responsabilidad de promover la competencia. A mí me parece que en estos sectores regulados, son sectores muy difíciles. Y la competencia no se da solo porque existan muchos participantes en un proceso licitatorio, en un proceso del Estado, ¿sí?
dependerá del mercado, no necesariamente quiere decir que muchas empresas significa competencia, porque inclusive pueden estar coludidas. La transparencia, la claridad que exista en todo el proceso licitatorio es muy importante. Quiero reiterar que el tema de la competencia no es un tema de corrupción, no es un tema de hacer transparencia, que evidentemente ayuda en procesos de corrupción, en procesos de confiabilidad hacia la autoridad, pero en temas de competencia hay que observar otras cuestiones. Evidentemente, e insisto, la transparencia ayuda mucho, pero una vez en el proceso se pueden dar actos anticompetitivos y al final del día también en la adjudicación, una vez ya en el proyecto en marcha, se pueden dar cuestiones anticompetitivas. Por eso, insisto, hay dos funciones de la autoridad: sancionar, reprimir las colusiones que se hagan en las licitaciones públicas en México, pero por el otro lado también es importante que el proceso de competencia empiece a permear en la sociedad mexicana, que a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo. Y muchas gracias. Vuelvo, pues creo que, como ya les he dicho, para mí la clave es que haya, pues, las reglas sean claras, los procesos sean estandarizados, la discrecionalidad sea la mínima y los criterios sean, pues, lo más objetivos posibles. Esto lleva a que, digamos, el mismo sector público y sector privado se vayan acostumbrando a que las licitaciones no se pueden arreglar. Digamos que eso era una cultura que existía a nivel nacional, de que una licitación se podía arreglar, por lo menos en el sector en el que trabajo yo. Yo creo que hoy en día esa cultura ya no existe. Eso hace que digamos, la corrupción baje de lado y lado. Ya uno no, pues, ya un funcionario público no puede ir a donde un posible proponente a decirle: no, venga, yo le ayudo para que usted se gane esta licitación, porque el mismo privado va a saber que no tiene forma de hacerlo. Ya cuando el mismo privado dice: no, pues esta persona no va a poder arreglar esto porque esto ya está claro, está transparente, ahí ya, pues, digamos, muere la corrupción del todo en ese sector, y viceversa, pues ya tampoco buscan a los funcionarios para que les ayuden, porque saben que, pues, no pueden, no se prestan, y pues así se prestaran no pueden. Entonces eso me parece clave, que uno pueda, pues, digamos, matar la corrupción, y en ese punto por lo menos, digamos, el área en la que yo trabajo, y que pueda generar, pues, mayor transparencia. Y también, pues, para uno como funcionario público, digamos, cuando uno tiene todos estos temas, cuando uno siente que las licitaciones son transparentes, pues le hace la vida más fácil. Yo me acuerdo que antes el que firmaba una adjudicación, ese hombre firmaba sudando, de que quién sabe en qué problema me estoy metiendo yo al firmar esto. Hoy en día, pues, uno ya ve que esto lo firma el vicepresidente jurídico, pero ya firma tranquilo porque sabe que, digamos, ahí no hay nada raro, fue transparente, no hubo ningún problema, y eso, pues, facilita la vida tanto como los funcionarios públicos, hace que el ambiente de trabajo sea mucho más fácil. Digamos que le mejora la vida tanto al privado como al público en general, todos estos temas de transparencia y de tener, pues, licitaciones transparentes y con cero corrupción. Bueno, buenas conclusiones en este panel alrededor de la necesidad de estandarización de documentos, particularmente concretas propuestas en materia legal por parte del doctor Juan Martín. Un mensaje claro alrededor de la necesidad, por ejemplo, de adelantar, o que las entidades adelanten estudios de mercado, de promover la competencia, la importancia de las sanciones, de la necesidad de que los procesos de contratación sean claros, simples, que eliminen la discrecionalidad, y por supuesto un buen ejemplo en el orden nacional que yo creo que se recibe con beneplácito y con entusiasmo por todos los colombianos. Así que mil gracias a ustedes, los panelistas, y mil gracias a ustedes por habernos puesto atención durante esta hora. Cada día los colombianos hacen muchas acciones de compra. Compran su alimento, compran su transporte, compran algo para su casa, para su vida. Son millones de transacciones, aquí y allá. Es la vida comercial de nuestro país. Y en cada uno de esos momentos, la Superintendencia de Industria y Comercio está acompañando y protegiendo los derechos de los consumidores colombianos por un comercio responsable. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. A continuación tendremos nuestra pausa para el almuerzo, que esperamos disfruten. En hora y media, a las 2:30 de la tarde, vamos a continuar con la programación de hoy.
Hay un aviso importante y es que el diario La República tiene hoy una separata especial de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la que todos ustedes pueden disfrutar. Hay un stand del diario La República donde lo pueden reclamar. Nos vemos a las 2:30. Gracias.